las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac. Estamos en la boca del lobo. Estamos a viernes 5 de septiembre del 2025. Ya acabando esta semana. Bueno, ya saben que esta temporada se la estamos dedicando a José Calvo Sotelo. El próximo año, el 13 de julio del 2026, se cumplirán 90 años de su asesinato. Y no sé, me ha dado por ahí. He dicho, me apetece reivindicar la figura de José Calvo Sotelo. Y es lo que estamos haciendo a lo largo de esta semana, reivindicar la figura del gran José Calvo Sotelo. Y a medida que estoy estudiando la figura, es un personaje que yo he tenido muchísima atracción por él, voy descubriendo las similitudes que hay con la España actual. Y la verdad es que dan miedo. Salvando las distancias, porque es otra época y ya eso de hablar de derecha, de izquierda, ya está un poquito, yo creo que está sobrepasado, está ahora izquierda y derecha, lo que conocemos como PSOE, como PP, es un bloque que es el globalismo frente a los patriotas o los perdedores de la globalización, como siempre recuerdo que nos dice Fernando Paz, ¿no? Nuestro amigo Fernando Paz. Bueno, yo les comentaba que estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid, les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero. Ya hemos vuelto a la normalidad, ya cumplimos una semana completa y ya se puede decir que ya estamos casi todos. Bueno, a partir del 15 de septiembre creo que estaremos casi todos, aunque yo es posible que esté fuera el próximo viernes. No, el próximo viernes estamos en el Viva 25. Estamos porque hay novedades, parece ser que vienen novedades, vienen cosas muy interesantes en Vox, en el partido de Santiago Abascal, que está cogiendo mucha fuerza y que aquí se lo vamos a contar nosotros, aquí se lo vamos a... es más, tengo alguna sorpresa, si es posible este mes. Tendremos de nuevo a Santiago Abascal en estos micrófonos en Informa Radio, en la boca del lobo. Pero bueno, no les quiero adelantar acontecimientos. Les digo que estamos en Jesús Quintero, en estos estudios, en esta redacción de noticias Antonio Herrero. También se cumplió un nuevo aniversario de la extraña muerte de Antonio Herrero. Digo, extraña, murió ahogado un domingo de un mes de agosto. Un mes de agosto, era un final de julio, en Marbella, era un experto buceador y parece ser de un corte de digestión que se ahogó. Bueno, en fin,
un grande de la comunicación, ¿eh? Se podría no estar de acuerdo con él, pero lo que es indiscutible es que era un grande. Bueno, ya saben que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12 con entretenimiento, con opinión, con información, con tertulia y por qué no decirlo, con muchísimo análisis. Aquí desde estos estudios, desde esta redacción de noticias a partir de las 9:15, hoy, para acabar la semana, nos va a acompañar Luis Moscardó. Yo lo iba anunciando. Luis Moscardó, pues ustedes lo saben, es familiar del general Moscardó, el mítico general coronel en esa época que defendió el Alcázar de Toledo y que sabía que si rendía el Alcázar todos serían asesinados. Al final, su hijo fue asesinado. Lo iban a asesinar de todas maneras, porque su hijo no murió solo, si no me equivoco, muere con 63 personas en Toledo. Y la excusa, bueno, primero el coronel Moscardó sufre la amenaza y una mítica conversación telefónica que estaba grabada y ya no aparece. Yo ayudo o invito a que aquellos que la desconozcan se metan, la escuchen, porque después de lo que había pasado en el cuartel de la montaña de Madrid, donde todos los supervivientes o los pocos prisioneros más tarde serían todos asesinados, consiguió escapar alguno, pero alguno que escapó solitario, pero todo el que fue cogido fue asesinado. La gesta de Moscardó sabía que le ponen a su hijo como tapadera. Dice, o en el Alcázar asesinamos a su hijo. Ojo, asesinaron a su hijo, pero asesinaron a su hijo y a 63 personas más. No murió solo. Esto lo cuento lo cuento en la Segunda República sin complejos o en la historia criminal del Partido Socialista. No, yo creo que es en la Segunda República. En la historia criminal, porque hago un paralelismo de cómo Franco, el bando nacional, intentó cambiar. Tenía el hijo de Largo Caballero, había caído el 19 de julio en manos de un grupo de nacionales en el Pardo que estaban haciendo la mili y se lo llevan detenido a él y no le pasó nada. En cambio, Moscardó, su hijo fue asesinado, Luis Moscardó, y también se ha asesinado José Antonio Primo de Rivera. En 1941, al hijo de Largo Caballero le dejan en libertad. Por cierto, Largo Caballero, que como ustedes saben, si han leído la historia criminal del Partido Socialista, muere plácidamente en la casa de campo en las afueras de París en 1947. Este año, ¿verdad? Porque se pasó toda la guerra desde el 39, que huyó en enero del 39, en París, y luego París se había ocupado por la Gestapo y por las SS, y resulta que no le pasó nada. Bueno, en fin, hoy tenemos a Luis Moscardó, tenemos a Alicia Rubio, inmensa Alicia Rubio, tenemos a Luis Alberto Pérez Calderón y tenemos a José Paparelli. Jesús García Conde no puede estar hoy con nosotros porque está en Paraguay, si no me equivoco está en Paraguay. Hablo de memoria y luego igual llega él y después no estoy en Paraguay. Eso es la terna de hoy: Luis Moscardó, Alicia Rubio, Luis Alberto Pérez Calderón y José Paparelli. Y yo, como lo prometido es deuda, les dije que iba a seguir hablando de José Calvo Sotelo. Esta semana, estos 5 días iniciales de temporada, los he querido dedicar al inicio del programa, a eso de las 7:10, 11 minutos de la mañana, al José Calvo Sotelo, porque esta temporada se la vamos a dedicar aquí en Informa Radio, toda la temporada desde septiembre, que empezamos el pasado lunes del 2025, hasta julio del 2026, como se cumple el 90 aniversario, a José Calvo Sotelo. Haremos muchos programas monográficos, o esa es mi intención, de José Calvo Sotelo. Y hoy, para terminar estos 5 editoriales iniciales, ya saben que luego mi editorial es a las 7:30, mi artículo de opinión, pero antes también es opinión, es editorial. Editorial es todo lo que digo, hago y hablo. El régimen del 78 y la conspiración del olvido contra José Calvo Sotelo. Y es que estamos en deuda con José Calvo Sotelo. En España la mentira no solo se ha institucionalizado, se ha convertido en política de Estado. Y uno de los ejemplos más vergonzosos y criminales de esta ingeniería histórica es el borrado deliberado de la figura y del pensamiento político de José Calvo Sotelo. No hablamos de un personaje menor, sino de uno de los grandes líderes patrióticos del siglo XX, asesinado vil y cobardemente el 13 de julio de 1936 por orden y ejecución directa de hombres vinculados al PSOE y al Frente Popular. La verdad es que también fue asesinado
por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y llevo estos 5 días recordando cómo Ángel Víctor Torres, el ministro masón, uno de los ministros masones de Sánchez, amenaza con mandar a la Guardia Civil a las comunidades díscolas. La última vez que mandaron a la Guardia Civil o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue para asesinar a José Calvo Sotelo. Este asesinato fue un crimen de Estado. Los autores materiales pertenecían a la Guardia de Asalto, también a la Guardia Civil, bajo mando gubernamental, y el autor intelectual no necesita presentación. Fue el Partido Socialista Obrero Español, ese mismo partido que hoy se pasea por el Congreso con la bandera de la democracia y los derechos humanos. Fue el que eliminó físicamente a un diputado opositor, utilizando para ello a las fuerzas de seguridad del Estado. Y sin embargo, el régimen del 78, ese pacto de silencio y reparto de poder entre socialistas y populares, ha decidido que Calvo Sotelo no debe ocupar un lugar en la memoria nacional. Han borrado su pensamiento, su ejemplo, por lo menos lo están intentando, y hasta su nombre de la vida pública. Hoy no hay en el Congreso de los Diputados una sola placa que recuerde que allí, en ese mismo hemiciclo, fue amenazado de muerte en varias ocasiones por miembros de la izquierda, sobre todo del PSOE. No hay ni una sola referencia institucional a su legado político, pero sí hay un busto de Indalecio Prieto, jefe político de muchos de los que participaron en su asesinato. El llamado consenso de la transición fue en realidad una rendición. La derecha aceptó la versión de la historia dictada por la izquierda a cambio de una cuota de poder. En ese pacto, el pensamiento político de Calvo Sotelo, basado en la defensa de la unidad nacional, la soberanía, la justicia y el Estado fuerte, resultaba demasiado incómodo. Era una alternativa real al modelo autonómico y a la mediocridad partitocrática del régimen del 78. Y por eso había que silenciarlo, y lo han hecho con eficacia quirúrgica. Primero, eliminando su nombre de centros educativos, calles y plazas. Después, evitando que su pensamiento se estudie en las universidades o aparezca en los manuales escolares. También difundiendo una caricatura de su figura reducida a un político de derechas de la Segunda República, sin mencionar la brillantez de su pensamiento ni la limpieza de su trayectoria. La complicidad del PSOE en asesinatos a jueces tiene que pasarles factura a jueces, a políticos, a curas, y para eso estamos aquí, para recordárselo. Y es que resulta obsceno que el PSOE, el partido autor intelectual y material de su asesinato, sea hoy juez y parte de la construcción de la memoria democrática. La misma formación política que mandó a sus milicianos a secuestrarle y a ejecutarle en una camioneta oficial es la que ahora dicta qué debemos recordar y qué debemos olvidar. Su objetivo es claro, es blanquear al Frente Popular en esta nueva reedición del siglo XXI y sobre todo borrar cualquier rastro de la oposición patriótica que pudo frenar su deriva revolucionaria. El PSOE no puede tolerar que se recuerde a Calvo Sotelo porque su figura desmonta el mito de la Segunda República como régimen democrático y demuestra que ya entonces los socialistas estaban dispuestos a destruir la legalidad en cuanto les convenía. La complicidad institucional del PP, de la Casa Real y de los medios es evidente, o lo ha sido por lo menos a lo largo de todos estos años. Pero la culpa no es solo del PSOE, voy a recordarlo, el Partido Popular ha sido cómplice por acción y por omisión. Ha gobernado con mayoría absoluta y no ha movido un dedo por devolver a Calvo Sotelo el lugar que merece en nuestra historia. Prefieren no incomodar al adversario con el que se reparte el turno de poder. La Casa Real, garante teórico de la memoria y la unidad de España, ha aceptado sin protestar que uno de los grandes mártires del parlamentarismo español se ha borrado en la historia oficial. Y los grandes medios, todos ellos subvencionados, han participado en este silencio cómplice, relegando cualquier referencia a su figura a artículos marginales o ediciones conmemorativas sin trascendencia real. El régimen del 78 no teme a los muertos, pero sí teme a las ideas que sobreviven a la muerte. El pensamiento político de José Calvo Sotelo sigue siendo vigente y por eso quieren enterrarlo bajo capas de silencio. Su visión de una España unida y soberana y socialmente justa
es la antítesis del proyecto fragmentario y globalista que hoy defienden tanto el PSOE como el Partido Popular. Negarle su lugar en la historia no es solo una injusticia hacia su persona, es un crimen contra la verdad y un ataque a la propia identidad nacional. Mientras España siga gobernada por quienes fueron sus verdugos o por quienes aceptan su relato histórico, la figura de Calvo Sotelo seguirá condenada al olvido oficial. Pero la memoria no se borra por decreto, y mientras haya españoles que no acepten esta infamia, la voz y el pensamiento de José Calvo Sotelo seguirán vivos, seguirán recordándonos que sin memoria no hay justicia. Y de verdad les digo, y sin justicia no hay España. Y eso es algo que no podemos olvidarnos nosotros aquí. Sí, yo sé que no es fácil, yo sé que es complicado, pero es eso. Pero ha llegado un momento en que también, llegados a estos 5 episodios que les he ido narrando a lo largo de estos días, en un magazine o en un informativo de máxima audiencia, por eso reivindico la figura de Calvo Sotelo. Y por eso ahora les voy a hablar de ese crimen impune y de esa memoria traicionada, porque casi 90 años después del asesinato de José Calvo Sotelo, España sigue arrastrando las cadenas de su pasado no resuelto. Este sería el de artículos que he publicado en el ATV, que les he contado a todos ustedes en Informa Radio. No nos son una simple biografía, ni tampoco son una recopilación de discursos, ni una efeméride conmemorativa. Es un acto de justicia. Una voz alta, clara y firme que reclama la memoria silenciada de un hombre que fue asesinado por pensar, por hablar y por amor a España más que a su propia vida. Porque José Calvo Sotelo no murió por casualidad. José Calvo Sotelo fue asesinado por el odio de una izquierda, la misma que ahora nos gobierna, que ya había declarado la guerra a la nación española mucho antes de que se produjera el lanzamiento del 18 de julio. Y fue asesinado con el poder de la mano desde dentro del Estado. Fue un crimen de Estado planificado, anunciado, celebrado y, por cierto, nunca condenado. Aquel crimen tuvo responsables con nombres y apellidos, y no fueron simples pistoleros ni individuos aislados. Fue el Partido Socialista Obrero Español, parte medular, el partido más importante del Frente Popular, el que promovió desde la tribuna, con nombres como Indalecio Prieto y Largo Caballero, el clima de odio, las amenazas explícitas y la destrucción sistemática de todo aquel que se opusiera a su proyecto revolucionario. El PSOE fue, sin embargo, cómplice intelectual, material y moral del crimen de Calvo Sotelo. Y ese crimen no ha prescrito. No mientras su memoria siga siendo pisoteada, su busto siga ausente del Congreso y sus ideas sigan siendo vilipendiadas por los mismos que alentaron el tiro en la nuca aquel 13 de julio de 1936. Hoy, en pleno siglo XXI, España vuelve a estar gobernada por ese mismo PSOE del que yo les hablaba, el mismo que nunca pidió perdón, el mismo que ha borrado a Calvo Sotelo del relato oficial, el mismo que subvenciona leyes de memoria democrática para honrar a criminales y traidores mientras oculta, silencia y desprecia a héroes como Calvo Sotelo, porque en el Congreso de los Diputados no hay ni una placa, ni un retrato, ni un rincón donde se rinda homenaje al diputado asesinado por sus ideas. Sin embargo, si hay un busto de Indalecio Prieto, el que lo señaló, el que lo difamó, el que aplaudió su eliminación, el autor intelectual de este crimen. En España se rinde homenaje a quienes justifican crímenes políticos y posiblemente el crimen de Calvo Sotelo fue el más grave de nuestra historia contemporánea. Aquel congreso cobarde y desmemoriado donde Calvo Sotelo fue amenazado de muerte en varias ocasiones sin que nadie interviniera. Ese congreso le debe algo más que un silencio incómodo, le debe un homenaje, le debe una reparación, una placa, una jornada oficial de memoria, le debe verdad, justicia y dignidad. Porque José Calvo Sotelo no fue un político más, fue el último gran tribuno del patriotismo español, el símbolo de una España que no se rendía, fue el defensor del orden frente al caos, de la fe frente a la blasfemia, de la soberanía frente al integrismo. Su voz resonó en los hemiciclos con una elocuencia moral que hoy es impensable. Y por eso
Por eso, amigos, le mataron. Su crimen fue el detonante inmediato de la guerra civil. No fue un hecho aislado ni una reacción en caliente. Fue la gota de sangre que desbordó el vaso de la paciencia nacional. Aquel asesinato dejó claro que la legalidad republicana estaba podrida y que el Estado se había convertido en una banda y que los que prometían libertad solo ofrecían muerte. Y hoy, casi un siglo después, la historia se repite. La izquierda sigue apelando a la crispación, señalando enemigos, amenazando a todos, ocupando instituciones, despreciando a la ley y premiando a los que siembran el odio. Y nuevamente es el PSOE que lidera esa deriva. Por eso estas líneas, estas palabras, no es solo una mirada al pasado, sino una advertencia para el presente. Las amenazas de la izquierda no son retórica vacía. Cuando amenazan, cumplen. Calvo Sotelo fue asesinado días después de que dijera que su vida valía menos que la de un guardia de asalto. Nos vamos a permitir el lujo de no tomarlos en serio hoy. Las amenazas, sobre todo del PSOE y principalmente de la izquierda en general y principalmente del PSOE. Miren, reivindicar al Calvo Sotelo es un deber moral y político. Y no se trata solo de recordar, sino de actuar, de exigir al Congreso de los Diputados que restituya su memoria, de exigir al PSOE que pida perdón públicamente, de reclamar que su nombre vuelva a los libros, a las calles, a las tribunas, porque no hay reconciliación posible mientras se ensalza a los verdugos y se olvide a las víctimas. Calvo Sotelo pertenece a la España eterna, a la que no se rinde, a la que no se vende, la que no claudica. Fue mártir, fue héroe, fue idealista y su legado nos interpela hoy más que nunca. No podemos seguir callando, no podemos seguir consintiendo, no podemos seguir traicionando su memoria. El Congreso de los Diputados le debe un homenaje, España le debe la gratitud de un pueblo libre y nosotros, los que aún creemos en la nación, la justicia y la verdad, le debemos la promesa de no olvidar nunca, de no olvidar jamás. Bueno, hablaremos de esto, aunque de esto ya les he hablado, pero hablaremos de economía con nuestro amigo José Luis Barceló y su mundofinanciero.com, de deportes con el bueno de Esteban Pacio, con el genuino Tate Barceló, tenemos edatv.news con todo su equipo, la Perla del Caribe, ya saben ustedes quién es la Perla del Caribe, Adaís Casares, la Piedra, la rocosa piedra venezolana, Rafael Escalona, Dundún, Gonzalo Pinilla, cómo no, Anthony Luis Dugarte, madre mía, un gran tipo que está también con nosotros, y tenemos a Javier Martín como jefe, el responsable comercial, y también Vito Quiles, Alfonsito, le tenemos ahí llevando redes sociales, en definitiva, todo el equipo que hace posible edatv.news, nuestro digital de cabecera, y como cada mañana a la mano de la singular Cristina Sol, nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos que los mandos de la nave, la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara, persona que hace posible que todo esto llegue a sus terminales, y tampoco nos olvidamos del departamento de producción, con Mercedes de Verat y con Carmen Domínguez, todos ellos hacen que todo esto salga adelante. ¿Qué va a pasar hoy 5 de septiembre del 2025 a partir de las 10:30? Bueno, Tu Voz en Europa con Jorge Buxadé, si no es Jorge Buxadé es Germán Terz, y si no es Juan Carlos Girauta. Bueno, Tu Voz en Europa, y a partir de las 11, bueno, el grandioso Luis Sánchez de Movillán y sus españoles olvidados. Miren ustedes, el fracaso del Estado autonómico en las catástrofes españoles más recientes. Llevamos más de 40 años padeciendo el Estado autonómico que se nos vendió como el gran remedio a todos nuestros males, un modelo que supuestamente traía cercanía, eficacia y descentralización. La realidad es muy distinta. Lo que tenemos es un Estado fallido, fragmentado en 17 reinos de taifas, más 2 comunidades autónomas, en total 19, donde nadie asume responsabilidades y todos culpan al vecino. Cada tragedia que sufre España es un recordatorio del desastre autonómico, en la gota fría que asoló Levante. Vimos allí presidentes autonómicos acusando al gobierno central de abandono y alcaldes llorando por la falta de medios. Durante el volcán de La Palma, el pueblo quedó abandonado entre promesas incumplidas, papeleo interminable y administraciones enfrentadas en lugar de unidas. En la COVID-19, ¿se acuerdan ustedes? Se evidenció el caos total.
17 criterios sanitarios, más los 2 autonómicos, más las 2 ciudades autonómicas o plazas, 19 estrategias distintas, 19 maneras de confiar y reprimir a los ciudadanos, mientras el gobierno central se lavaba las manos y declaraba estados de alarma inconstitucionales. Y ahora, con los incendios que han arrasado nuestra tierra, volvemos a lo mismo: excusas, abandonos y propaganda. El modelo autonómico es, en definitiva, una fábrica de irresponsables. Cada gobierno regional acusa al gobierno de dejación y este acusa a las comunidades de incompetencia. Resultado: los ciudadanos desprotegidos, los pueblos arrasados, los agricultores ganaderos arruinados y el país convertido en ceniza. Y no nos olvidemos, PSOE y PP han sido los guardianes del desastre. No podemos olvidar que tanto el PP como el PSOE son responsables de mantener esta farsa. Ninguno de los dos ha tenido el valor de cuestionar el modelo. Se alimentan de él, colocan a sus clientes y justifican, a sus clientelas, mejor dicho, y justifican su permanencia con discursos vacíos. Se ha convertido en un régimen de privilegios para políticos y burócratas, mientras la nación se hunde en la ineficacia y la insolidaridad. Y en medio de estas catástrofes, la izquierda, la que gobierna hoy, la de siempre, solo busca rentabilidad política, mientras como Yolanda Díaz aparecen manifestaciones en protestas como si fueran activistas de pancarta, o la vemos invitando a mariscadas, como recordé el pasado lunes, a sus periodistas amigos, y no aparece como parte del gobierno que tiene la obligación de actuar. Así parece que forman parte de la oposición, cuando son ellos las responsables de no enviar al ejército, de no dotar de medios suficientes, de no permitir que se monten o limpien los montes en invierno, de convertir la Agenda 2030 en una mordaza que impide gestionar nuestros bosques con la colaboración del Partido Popular y sobre todo de no proteger a los ciudadanos. Pero prefieren la foto y la consigna antes que asumir su incapacidad. Lo más sangrante es que cuando los pueblos sufren, cuando las familias pierden sus casas, cuando los agricultores lo pierden todo, el gobierno y sus aliados se reparten la escena. Unos protestan, otros prometen ayudas que nunca llegan y todos siguen cobrando. Es un teatro permanente donde los ciudadanos siempre ocupamos el papel de víctimas. Urge, y además urge rápido, desmontar este modelo autonómico. Y es que el Estado autonómico no es ya solo ineficaz, que siempre lo ha sido, es además insolidario, caro e inútil. Se ha demostrado en la gestión sanitaria, en lo que ellos llaman pomposamente emergencias climáticas, se demuestra en todas las catástrofes naturales y en cualquier crisis nacional. Lo único que ha logrado es dividir, enfrentar y convertir en excusa la inacción de quienes deberían responder. La única salida realista y valiente es desmontar este modelo, devolver competencias estratégicas al Estado, garantizar la igualdad entre españoles y que cuando haya una catástrofe exista una respuesta nacional inmediata, sin papeleos, sin discusiones territoriales y sin políticos de plato jugando a indignarse mientras el país arde o se hunde. El fracaso autonómico está a la vista y quienes lo defienden, sean del PP o del PSOE, solo lo hacen porque viven de él. Y España y los españoles no aguantamos más. Les habla Javier García Isaac, estamos en la boca del lobo, estamos en Informa Radio, estamos en un programa que comienza justamente ahora, un programa que no es apto ni para latilleros, ni bizcochables, ni almibarados, en un programa que sí que es apto para todas las edades, sí, que no para todos los públicos, en un programa que, como yo les decía, comienza justamente, ni más ni menos, que en este momento